Hoy el tema de nuestro video es la crisis de la razón. Vamos a empezar diciendo que la crisis, si entendemos por crisis, cambio, aprendizaje, crecimiento, entonces todo es crisis. Si la crisis es movimiento, si la crisis es trascender, si la crisis es superarnos, desarrollarnos, entonces definitivamente no solo la razón, sino todo en el universo está en crisis. Este concepto de crisis es, digamos, no solo un concepto positivo, sino además un concepto dialéctico, porque se va trascendiendo a sí mismo el objeto, la cosa, el fenómeno, el humano, la razón, etcétera. Y es a través de esta dialéctica, como movimiento, como trascendencia, que ocasiona que la razón, el hombre, crezca, aprenda, se desarrolle, se expanda. Vamos a ver que el cerebro, que es lo que da, lo que es el punto de apoyo, lo que es la fuente del pensamiento, de la razón, no es lo mismo que la mente. El pensamiento propio del ser humano, hasta donde sabemos, fue creado por esta dialéctica, fue creado por el universo, por el orden universal, Dios, el espíritu, o como quieras llamarle. En cambio, la mente es la que creó el cerebro para que éste pensara, no viceversa. ¿Por qué hago esta diferencia? Bueno, por lo siguiente. La crisis es propia del hombre. Lo vemos a través de su historia. La crisis es propia del pensamiento. Lo vemos desde que uno es pequeño hasta que muere uno. Crisis en el sentido de desarrollo, repito, de crecimiento, de aprendizaje. En cambio, la mente nunca está en crisis. El pensamiento es crisis en sí. Un ser humano desde pequeñito potencialmente es crisis. La mente no desconoce, no sabe lo que es la crisis. En este sentido de desarrollo, en este sentido de aprendizaje, en este sentido de la dialéctica. ¿Por qué? Porque la mente es perfecta. En cambio, el pensamiento, el cerebro, no lo es. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver que lo que está en crisis es lo que está creciendo, lo que está conociendo, lo que se está desarrollando, lo que se expande. El hombre es un ser en crisis. Y eso está bien, es su naturaleza. No tiene nada de incorrecto ello. Lo incorrecto sería no aprovechar esta esencia del hombre, que es la crisis, para crecer, para aprender, para llegar
desarrollarnos como hombres. Acuérdense que el humano no es lo mismo que el ser humano. El humano surge de la sociedad. El humano lo hace la sociedad, con su educación, su religión, su economía, etcétera. Y el ser humano se hace a sí mismo a través de la meditación, de la observación, de la oración profunda, etcétera. Y la autoconciencia que pertenece al ser humano es la presencia de la sabiduría de Dios, del ser, en el ser humano. Es la presencia del espíritu encarnado. No así la mente, la razón, la lógica, que es existencia. La otra es esencia. Y en ese sentido, la esencia no padece, no sufre de la crisis, porque es perfecta. Solo lo que no es perfecto padece de eso llamado crisis. Y repito, está bien. Me parece que en este nivel, en este mundo que nos tocó vivir como seres humanos, es el desarrollo propio de uno la crisis. Repito, esta crisis, hay diferentes tipos de crisis. Ahí estábamos hablando de la crisis de la razón. ¿Qué entendemos por crisis de la razón? Si entendemos por crisis de la razón este crecimiento, este aprendizaje, este desarrollo, esta ampliación, es propio del hombre ello, repito. Pero aquí el problema no es la crisis en sí, sino la crisis, las crisis artificiales, las crisis falaces que al hombre se le impone a través de su contexto histórico-cultural. Y son estas crisis que debilitan la razón por cuestiones de creencias falaces que surgen de la política, de la economía, de la religión, de la familia, etc. Estas crisis confunden al hombre. Estas crisis le dan, y muy profundamente, un miedo, un terror a la existencia. Porque el hombre se ve ante crisis internas y externas permanentemente, y se ve apabullado, se ve ahogado, asfixiado ante tanta crisis. Crisis, repito, que es producto de el hombre mismo, del hombre mismo, de esta estructura de poder que ha estado cientos o miles de años aquí en la Tierra, ¿no? Y que no libera, no ayuda a liberar al ser humano. Prueba de ello es de que, bueno, oficialmente tenemos por acá, no sé, dentro de la cultura 10,000 años, pongamos. Y en 10,000 años el hombre sigue esclavizado a estas crisis económicas, políticas, sociales, sexuales, ideológicas, filosóficas, etc. No hay una liberación masiva, general. No hay libertad de pensamiento, porque el pensamiento está anclado a ideologías falaces, a religiones, está anclado a economías, a políticos, etc. Entonces, no hay una libertad.
de pensamiento. Lo que hay es un reflejo, una proyección, una copia, de ideologías, de pensamientos, de filosofías, de religiones, etcétera, ya dadas, ya hechas. Somos simplemente copias, simplemente portavoz de algo ya establecido. Y ahí no hay ninguna libertad. La libertad surge cuando el hombre, a partir de su inteligencia, a partir de su amor, crea su vida y su mundo, crea sus valores. Esto no quiere decir que todo el mundo va a tener sus valores y que muchas veces van a chocar unos con otros. No estoy hablando de una subjetividad de valores. Lo que estoy hablando es de valores holísticos. Si todos somos esencia, si todos somos amor, somos sabiduría, entonces cuando el hombre a través de la meditación, por ejemplo, se conecta con estas esencias, con esta esencia, esto quiere decir que todos vamos a tener los mismos valores. Todos vamos a tener la misma ética, porque todos venimos de lo mismo, estamos hechos de lo mismo, y nuestro destino, llamémosle así, es el mismo. ¿Sí? Entonces, la libertad consiste en dejar a un lado ese bagaje cultural que el mundo nos ha heredado y empezar a dejar que se manifieste en nuestra vida y en nuestro mundo estos valores, esta ética universal, propia no solo del ser humano, sino de toda existencia en el universo, que tiene como fundamento la sabiduría y el amor. Entonces, aquí no hay crisis. No hay crisis porque todo es perfección, todo es belleza, todo es amor. La crisis surge cuando el individuo toma o le es inyectado, le es introyectado parámetros que chocan con lo que piensa, con lo que siente y con lo que supuestamente debería de ser, ya sea en un trabajo, ya sea con su pareja, ya sea con la economía, ya sea sobre el futuro, etcétera. Ahí sí entra la crisis, ¿no? La dichosa crisis intelectual, la dichosa crisis existencial. No existe la crisis espiritual, existe la crisis existencial, no la crisis respecto a la esencia. Y bueno, ¿y por qué se da esto de la crisis? La crisis juega un papel muy importante en el control del ser humano, porque es a través de la crisis que el hombre se sujeta a los valores, a los parámetros que la sociedad, en este caso consumista, contaminante, egoica, se da. No sabemos cuándo empieza, no sabemos cuándo acaba ni cómo acaba esta crisis existencial, de consumismo, de presunción, de violencia. Lo que sí sabemos es que causa una fragmentación psicoemocional, social, religiosa, etcétera. Y esto no permite que el hombre voltee a verse a sí mismo, se integre, se autointegre, se autoconozca, surja la autoconciencia como ser espiritual. Se ha cambiado la espiritualidad por el trabajo, los deberes familiares, escolares, democráticos, etcétera. Y sabemos que esto
Esto siempre genera crisis históricas que se ven visiblemente en el racismo, en las guerras, en cuestiones de política, etcétera. Entonces, si bien es cierto que el hombre es un ser en crisis por cuestiones culturales y surgidas desde afuera, y que su función es confundir, aplastar, cansar al individuo para fines de control, de explotación, etcétera, de algunos cuantos. Bueno, por el otro lado también sabemos que existe una liberación, un descanso, un remanso, un oasis para este pensamiento, este racionamiento. Y este se va a dar cuando el hombre se unifique al todo. Eso que amamos Dios, sabiduría, amor, belleza, eternidad, etc. Entonces, la idea, la invitación es que reflexionemos sobre ¿desde cuándo estoy en crisis? ¿Qué tipos de crisis tengo? ¿Realmente esas crisis son reales o son ficticias, superfluas? Son crisis de las que nunca voy a terminar, porque en cuanto creo que voy a terminar, surge otro detalle o otro tipo de crisis, dependiendo de el contexto en que me vaya moviendo conforme voy creciendo. ¿Vale la pena vivir con este tipo de crisis falaces? ¿Por qué no damos un giro en nuestra vida y vamos a catalogar estas crisis que hemos tenido y que tenemos, y vamos descartando las que me impiden que yo crezca? Esas falacias esas crisis que son eternas, esas crisis que me llevan a callejones sin salida, esas crisis que aparentemente me maduran más en crecer, pero en realidad es como aquello de Sísifo con la piedra, ¿no? Que quiere subir, y ya cuando cree que va a alcanzar la cima, se le viene encima la piedra y empieza otra vez, y así infinitamente. Esas crisis engañosas de las que parece que vamos a salir el día de mañana o en un año o a la vuelta de la esquina, y que realmente solo lo que hacen es comernos la vida, comernos el tiempo, comernos la existencia. Vamos a voltear hacia nuestro interior, analizando como lo estamos analizando, y vamos a ver qué descubrimos cuando practiquemos la meditación y dejemos a un lado el yo, el ego, todo el conocimiento, lo sentamos y vamos a ver qué sucede, qué adviene a nuestra vida y nuestro mundo, y qué cambios va a ser posible gracias a ello. Nos vemos, esto sería todo.